Aquí estamos con el segundo de los especiales de verano desde los estudios del canal TV1. Adrián Salvucci, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? ¿Todo perfecto? Bueno, sigamos analizando casos puntuales. El caso puntual que nos toca analizar hoy es que ya pasó un año, en enero se conmemora un año de la muerte dudosa, porque no hay otra forma de calificarla, del fiscal Alberto Nisman. Y la verdad que hay mucha tela para cortar al respecto. A lo largo de todo este año, lo único que se ha buscado es embarrar la cancha. Lo vienen logrando con mucho éxito y la verdad acerca de lo que pasó con el ex fiscal está cada vez más lejos. Permitime, antes que pases una serie de noticias ahí muy importantes, que comente algo para nuestra audiencia. La razón por la cual consideramos que es tan importante lo de Nisman es porque creemos que en las semanas y meses por venir, toda esta investigación en torno a la muerte dudosa del ex fiscal Nisman no se refiere solamente a ese caso puntual que fue un hecho delictivo, obviamente, sino que está íntimamente ligado obviamente a la investigación de la voladura de la AMIA, con las relaciones con Irán, con la denuncia que se hizo en su momento contra la expresidente Cristina Kirchner y su canciller, con Israel, con toda la red planetaria de poder del movimiento sionista internacional, con Estados Unidos y el Estado de Israel en sí, con el Mossad, el servicio secreto de Israel, la CIA, con Estiuso, que está por regresar según dicen, con la CIDE o la ex-CIDE, con la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entonces diputada, con la actual jefa de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, con el actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Waldo Wolf, ex vicepresidente de la DAIA, con Lilita Carrió, con el alineamiento geopolítico de este gobierno respecto de Estados Unidos, Gran Bretaña y el Estado de Israel, con lo cual verán que lo de Nisman, el caso Nisman, es la punta de un ovillo. Cuando uno empieza a tirar, realmente tiene implicancias de enorme trascendencia para la Argentina. Hago esta aclaración para que se sepa por qué lo consideramos un hecho tan fundamental y lo vamos a ir evaluando a lo largo de las próximas semanas y meses por venir. Bueno, la noticia que sacudió el espectro político y ni hablar del espectro mediático ya a fines de diciembre fue esta. Acá se ve, según la reproduce La Nación, un audio revela que Timerman reconoció que Irán fue el responsable del atentado a la AMIA. Se trata de una grabación de una llamada en la que el ex canciller discute con el ex titular de la Mutual Judía Guillermo Borger sobre Teherán. Esto es según La Nación. Según Infobae, fueron más osados con el título. Héctor Timerman, Irán puso la bomba que voló la AMIA. El ex canciller admite que sabía de la culpabilidad de los iraníes mientras negociaba con Ahmadinejad sobre el memorándum. Qué terrible, como titula Infobae. Te pongo otra. Otra más te pongo. Acá está. Timerman reconoce, ahí se la ve, Timerman reconoce que Irán fue responsable del atentado a la AMIA. Te pongo otra más. Imputan a Timerman por reconocer que Irán fue responsable de la voladura de la AMIA. El fiscal Eduardo Tayano pidió investigar al ex canciller por traición a la patria y encubrimiento. La realidad es que lo único que dijo Timerman fue: hace 18 años pusieron la bomba. Ellos, que acá agregan los de Clarín, en el audio que está para escucharlo por todos los medios, no lo dice en ningún momento el ex canciller. El ex canciller se limita a decir: hace 18 años que pusieron la bomba. Eso fue lo que se escuchó en las conversaciones telefónicas entre entre Timerman y Borger. Hace 18 años pusieron la bomba. Para los medios, esto se interpreta como que Timerman dijo que Irán puso la bomba.
Pero fíjate antojadiza vos, la interpretación. claro, ¿cuáles medios son? Principalmente vos los acabas de mostrar. La Nación, Clarín y muy especialmente Infobae, que son 3 diarios, especialmente Infobae, muy alineados con los intereses de la Embajada de Israel y de la DAIA. Y acá lo que estamos viendo, creemos nosotros, es que esto forma parte de un ir posicionando ante la opinión pública argentina de que hay pruebas absolutas y contundentes de que Irán hizo la voladura, terrible voladura del atentado terrorista de 1994 contra la sede de la AMI y la DAIA, y uno diría, ¿y eso a quién le interesa? Le interesa a Israel, porque a Israel, al gobierno del Likud de Netanyahu, se le acaba de venir abajo casi por completo el poder atacar a Irán en base al plan nuclear, porque Estados Unidos, más otras 5 potencias occidentales, han llegado a un acuerdo con Irán de que en realidad su plan nuclear no es militar, hasta tal punto que han levantado las sanciones que regían contra Irán, con lo cual al señor Netanyahu solo le queda ahora una excusa, un casus belli, una excusa para hacerle la guerra a Irán, y es la voladura de la AMIA. Y para que queden claro, cuando él habló ante las 2 cámaras del Congreso norteamericano el 3 de marzo del 2015, una hora habló más o menos, a los 11 minutos de empezar su discurso dijo: Irán voló nuestra embajada y nuestra sede mutual en Buenos Aires. Ya nos metió en el ojo del huracán, y es peligroso, vamos a decir la palabra que corresponde, es muy peligroso que el gobierno del presidente Macri esté posicionando a la Argentina para alinearse detrás de esta farsa de que Irán voló la AMIA, porque si el señor Nisman, que trabajó 10 años en la investigación como fiscal, tenía las pruebas contundentes de que Irán voló la sede de la AMIA, ¿por qué no las presentó ante el mundo? ¿Por qué fue un secreto, parece un secreto de Estado? Fue a comentar y a informar cómo iba la investigación hasta el extremo de que fue a la Corte Suprema del Estado de Israel a hacerlo, no a la Corte Suprema nuestra. Claramente, esto lo decimos nosotros, lo digo yo bajo mi responsabilidad, todo indicaría que el señor Nisman, aunque era un fiscal a sueldo del gobierno de la República Argentina, era un doble agente espía a favor del Estado de Israel y a favor de determinados intereses sionistas, y eso explicaría el ingreso de fondos muy extraños a su cuenta personal junto con otros familiares que son inexplicables si uno no lo mira dentro del marco de así opera un agente de inteligencia encubierto. Mirá, en la nota de La Nación, titulada "Imputaron a Héctor Timerman por reconocer que el atentado a la AMIA fue responsabilidad de Irán", La Nación del miércoles 30 de diciembre, dicen claramente el texto de lo que dijo Timerman. Hace 18 años que pusieron la bomba. Sí, no, eso está claro. No dice ellos hace 18 años que pusieron la bomba, porque en el audio en ningún momento Timerman dijo otra cosa más que esto. Lo sacaron totalmente de contexto para armar una denuncia mediática contra Timerman. El texto del audio es: hace 18 años que pusieron la bomba. Vos no me decís con quién negociar, me estás diciendo con quién no negociar. Qué vivo que sos vos. ¿Con quién querés que negocie entonces? Eso fue lo que le decía Timerman a Borger, que era el entonces presidente de la DAIA, de la AMIA, creo. De la AMIA. Sigo con noticias. Esto es del 7 de enero, Clarín. AMIA: el gobierno quiere impulsar el juicio en ausencia para los iraníes acusados. Forzar la máquina. Al Sigo máximo. con noticias que tienen que ver con esto. La Nación, del 7 de enero. AMIA: impulsan en juicio en ausencia a los iraníes acusados. El gobierno enviará para ello un proyecto al Congreso, según confirmó la canciller Marcorra, que ayer recibió a la conducción de la DAIA. Aclaremos fuerte que apoyo la de DAIA decisión. en su sitio dice que esta idea del juicio en ausencia ha sido ideado por el Departamento Jurídico de la DAIA. Otra peligrosidad de que una ONG, un lobby a favor de una potencia extranjera, a mi juicio, que como es la DAIA, está generando los conceptos de jurisprudencia que luego son aplicados por nuestro gobierno. Otra nota te pongo. La Nación del 16 de diciembre es esto. AMIA: el gobierno apuesta a instaurar el juicio en ausencia.
Macri creó una Secretaría de Estado para investigar el ataque a la Mutual Judía y también la muerte del ex fiscal Nisman. Y acá hay algo que me hace ruido, porque una Secretaría de Estado depende del Poder Ejecutivo. Y estas cuestiones de la investigación, tanto a los dos atentados que hubieron en la Argentina, la voladura de la Embajada de Israel y la voladura de la AMIA, y el delito, la muerte dudosa del fiscal Nisman, son competencia exclusiva del Poder Judicial de la Nación Argentina. De ninguna manera los otros dos poderes tienen que ingerir en las investigaciones que lleve adelante el Poder Judicial. Pero acá Macri creó una Secretaría de Estado para investigar el ataque. ¿Qué pasa si las conclusiones de la Secretaría de Estado de Macri difieren con las conclusiones del Poder Judicial de la Nación? Y fíjate otra cosa, Enrique, en este artículo que vos acabás de mencionar de La Nación, entiendo que es, en un párrafo dice que los acusados originalmente por el atentado fueron ex jerarcas del gobierno iraní, da los nombres, etcétera, son 8 o 9 personas, y uno de ellos es Hadi Soleimanpour, que fue el embajador de Irán en la República Argentina, que fue arrestado en Londres en el año 2003 por orden del juez local, pero siempre siguiendo la información que había recabado la supuesta inteligencia que estaba en manos del ex fiscal Nisman. Los ingleses lo arrestan, lo detienen, y luego las pruebas elevadas por Nisman eran tan flojas, tan carentes de sustancia, que lo terminaron liberando, le pidieron disculpas y le pasaron la factura de 400.000 libras de costas legales para pagar a la República Argentina. La gente pareciera que olvide, esto desde luego la Nación ha olvidado, que toda esta acusación contra Irán surge de una información del señor Estiuso, que ahora no es exactamente un héroe nacional, y el señor Estiuso pareciera que lo recibió en su momento de otro secretario de Seguridad que se llamaba Miguel Ángel Toma, bajo el gobierno de Carlos Menem, y este Miguel Ángel Toma parece que lo recibió de la CIA en Estados Unidos, y pienso yo, la CIA lo tiene que haber recibido del Mossad, y algo de esto insinuó Gustavo Vélez cuando fue el primer ministro de Seguridad de Néstor Kirchner, por allá por el año 2004, tuvo la osadía, o quizás la inocencia, de hasta mostrar una foto de Estiuso por televisión, y el hombre fue echado y tuvo que exiliarse. Acá están todos los mensajes, contramensajes, trampas, contratrampas típicas de la inteligencia, la contrainteligencia y todos los chanchullos imaginables típicos de las organizaciones de inteligencia, sean la CIDE, sean la CIA de Estados Unidos o el Mossad. Tengamos mucho cuidado porque la Argentina se está metiendo en el centro de un venidero conflicto en Medio Oriente entre verdaderamente grandes potencias, sin sacar ninguna ventaja fuera de un alineamiento, otros dirían un bajarse los lienzos, ante los poderosos, y esto puede traer terribles consecuencias para la Argentina, como el alineamiento de Carlos Saúl Menem a favor de Bush padre en el año 1990, mandando 2 barquitos a la primera guerra del Golfo contra Saddam Hussein en 1990-91, y 3 años después justamente sufrimos la voladura de la embajada y después la voladura de la AMIA. No van a ser cosas que este alineamiento nuevamente nos traiga otros atentados terribles, confusos, y después por favor que no venga ningún gobierno, que no venga la DAIA, que no venga ninguna otra embajada a rasgarse las vestiduras. Te pongo otra noticia. La Nación del 27 de diciembre, AMIA, Garabano es el ministro de Justicia, sí, dijo que buscan alternativas. Mencionó la posibilidad del juicio en ausencia, que eso me parece una aberración jurídica, es una barbaridad, y también que el proceso siga en otro país, o sea, la tercerización de la justicia. Tribunal israelí, tribunal norteamericano, quizás es lo que están pensando. Eso sería una, como vos dijiste, bajada de lienzos. Total. Pero no de lienzos, de soberanía, entregar la soberanía argentina. Pero bueno, por ahí, sí, aparte esas son las intenciones del gobierno. Ponete por un instante en el lugar de los acusados iraníes. Si yo veo que un país como la Argentina tiene un sistema judicial corrupto, donde un expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, a través de un juez federal, Galeano, cometió a un tipo que está preso, Tejeldín, para que culpara a Siria,
Digo, yo me voy a presentar ante esos tribunales que ahora están diciendo, pero como yo no confío en mí mismo, quizás ceda este caso a los tribunales de otro país, no sé, Estados Unidos, Gran Bretaña, Tailandia, vaya a saber cuál. Acá lo que se les está viniendo abajo a pasos agigantados es la pista iraní, de la misma forma que la pista siria se vino abajo hace 12 años porque estaba plagada de corrupción, mentiras y todo tipo de irregularidades, y la tuvieron que dejar caer, entre otras cosas por las fechorías del señor Rubén Beraja, expresidente de la DAIA. Ahora se les está viniendo abajo, prácticamente le ha colapsado la pista iraní. Y si se viene abajo la pista siria y la pista iraní, ¿qué nos queda? Nosotros pensamos que queda la pista israelí por los problemas y las luchas intestinas que estaban teniendo lugar dentro del Estado de Israel entre el Partido Laborista del ex primer ministro Yitzhak Rabin y el Likud y toda la ultraderecha de Benjamín Netanyahu, Ariel Sharon, etc. Si empezáramos a hablar de eso, quizás tendríamos una foto muy distinta y mucho más verídica y plausible de quién realmente voló tanto la embajada como la sede de la AMIA. Otra noticia te pongo, y ya entrando en el tema Nisman propiamente dicho. Esto es de Diario 26 del 18 de enero. Todo indica que Nisman estaba solo cuando murió. Así lo aseguró el técnico informático Diego Lagomarsino, que fue quien le proveyó el arma al suicida. Y recordemos que durante todo ese día Nisman estuvo pidiendo un arma prestada a quien se la dé. Primero se la pidió al custodio, el custodio se la negó, se la terminó pidiendo a Lagomarsino. Esta es una noticia. Te pongo otra. Es una realidad, Enrique, perdóname que te interrumpa un segundito, que es fundamental que se llegue al fondo de la cuestión de si Nisman se suicidó y quién lo llevó a ello, o si fue asesinado, infinitamente más grave. Hay que llegar al fondo de la cuestión porque de eso depende un esclarecimiento de todos los demás temas que estamos viendo. Otra nota, Mendoza Online, 18 de enero. Para el Centro Cultural Israelita, Nisman pudo suicidarse por culpa de Bullrich. Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad. Exactamente. Lo cierto es que resulta oportuno saber cuáles fueron los temas reales tratados en las conversaciones entre Patricia Bullrich antes de la última determinación del fiscal, indica el comunicado. ¿Tendrá algo que ver Patricia Bullrich? ¿Sabrá algo? ¿Qué habrán conversado en esas prácticamente más de 30 llamadas que le hizo Patricia Bullrich a Nisman ese día? Bueno, este despacho que vos acabás de leer dice: para el Centro Cultural Israelita no hay que descartar que la acción de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, así como de Laura Alonso y Lilita Carrió y su influencia sobre el fiscal Nisman hayan sido detonantes de su muerte. Yo creo que como mínimo amerita investigarlo, pedirle que declare a la señora Bullrich, a la señora Alonso y a la señora Carrió. Y muy importante, esos últimos llamados tan insistentes que recibió la noche en que aparentemente se suicidó el fiscal Nisman, si ese es el relato que hemos de creer, muchas de esas llamadas, una gran parte, quizás la mayoría, fueron de Patricia Bullrich. ¿Cuál era la insistencia de la señora Patricia Bullrich? ¿Lo arrastró al suicidio? Es una pregunta, no digo que lo haya hecho voluntariamente. Uno a veces hace un mal sin querer, pero por lo menos lleguemos a la verdad. Estaría bueno, pongamos la pantalla, estaría bueno que la ministra Bullrich cuente todo lo que conversó en esas llamadas, en lugar, como lo publica el sitio Itón Gadol, el 30 de diciembre, la AMIA recibió la visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En lugar de ir de visitas amistosas a la AMIA, ¿por qué no le aporta a la comunidad judía todo lo que sabe con respecto a la muerte del fiscal Nisman, el contenido de todas sus llamadas telefónicas durante ese día? Ese sería un gran aporte que la ministra le puede hacer a la comunidad judía en lugar de estas visitas para la foto y para la noticia del diario. Gran parte de cuya comunidad no está de acuerdo ni con la ministra Patricia Bullrich, ni siquiera con la DAIA, por eso se han separado de la DAIA, es el encuentro de argentinos de origen judío. Fijémonos una cosa, que
acá uno puede pensar, porque no solamente hay que ser bueno, hay que parecerlo también, que Patricia Bullrich es recibida con brazos abiertos por la DAIA, porque la DAIA tiene un gran interés de representar fielmente los intereses del Estado de Israel. Y el Estado de Israel necesita que el caso de la AMIA, la voladura de la AMIA, se transforme en una excusa para agredir a Irán. Con lo cual, uno podría pensar, si la DAIA opera a favor de la geopolítica del Estado de Israel y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del presidente Macri, nada más y nada menos, es recibida con brazos abiertos en la DAIA, 2 más 2 son 4, más 2 son 6. Acá se estaría armando un bando que está buscando la guerra con Irán y justamente creyendo que iban a poder arrastrar a Estados Unidos, el actual gobierno de Obama en definitiva llegó a un acuerdo con Irán y ahora retiró las sanciones. Y que queden claro, a nosotros nos gustan los Kirchner, mucho menos Cristina Kirchner, pero si Cristina Kirchner en enero del 2013 firmó el acuerdo de entendimiento con Irán respecto de la AMIA, es porque el presidente Obama y Estados Unidos le guiñaron el ojo y dijo, hágalo, porque nosotros vamos a hacer un memorando de entendimiento muy parecido respecto del plan nuclear. Con lo cual, Cristina Kirchner no hizo lo que hizo por su propia voluntad, o esta cama que le han armado con la muerte de Nisman, sino que lo hizo por también alineamiento con Estados Unidos. La diferencia es que Roma no paga traidores, y si hubo un gobierno de traidores en estos últimos 20 años, claramente fue el de Néstor y Cristina Kirchner. Te pongo otra noticia, la otra que está implicada en esta presión psicológica sobre el fiscal Nisman. Laura Alonso, esto es el portal Minuto 1, modificaron la ley para que Laura Alonso asuma al frente de la Oficina Anticorrupción, esto es el 23 de diciembre. Y claro, Laura Alonso, al no ser abogada, no puede estar al frente de la Oficina Anticorrupción, pero un impedimento de papeles, Adrián. El año pasado, el ex titular de la DAIA, Jorge Elbaum, dijo claramente que justamente había una conexión entre los fondos buitre, el fondo buitre NML, Paul Singer, que le financió, entre otras cosas, la ONG que fundó en el capítulo argentino Laura Alonso, Vórtice de Voces, una organización feminista, y abrió una conexión directa entre los intereses profesionales económicos de Laura Alonso y los fondos buitres. Salió publicado por el señor Elbaum. Uno podría decir, evidentemente, a veces la manera para alinear a la gente para que haga el trabajo de una determinada organización, una determinada conspiración y una determinada potencia extranjera es aceitarle un poquito la voluntad para que acepten hacer aquello que a lo mejor normalmente no harían. Pero bueno, el dinero maneja el mundo. Te pongo otra nota. Esto es del portal Pájaro Rojo, el portal de Juan Salinas. Caso Nisman, ¿cómo llegó al suicidio? Por Leopoldo Moró. Esta nota la escribió Leopoldo Moró. ¿Se acuerdan? Sí, que era maravilloso cuando daba sus discursos en diputados, discursos que eran música en mis oídos, pero después a la hora de firmar la ley, él siempre levantaba la mano a favor de lo que haya obediencia de vida. Sí. Bueno, te leo una parte de esta nota. En la justicia, la cara de esta operación es el fiscal Raúl Pli, que está intentando reabrir la causa referida a la denuncia y que fue desestimada por 4 jueces federales. En el plano mediático, obviamente, participa el grupo Clarín y, por supuesto, tienen un papel relevante agentes de un servicio extranjero, así lo menciona, de un servicio extranjero. Pero no alcanza con describir y denunciar a quienes, frustrados en su intento de llevar adelante un golpe blando, de eso está hablando Moró, de un golpe blando que se había orquestado, ahora pretenden descalificar y esmerar el liderazgo político de CFK. Lo importante es remitirnos a cuáles fueron las circunstancias que llevaron al indudable suicidio de Nisman. Y los hechos hablan por sí solos y son más que contundentes. Nisman fue impulsado a presentar la denuncia por quienes lo controlaban y lo pagaban, en este caso Stiuso y el mencionado Servicio de Inteligencia Extranjero. ¿Te puedo parar un segundo? Ustedes recordarán que el año pasado el ex fiscal Nisman estaba de vacaciones con sus hijas adolescentes en Europa. Aparentemente se encontró con alguien en Ámsterdam a principios de enero y le dijo algo, o le ordenó algo, o le pagó para que hiciera algo, o le entregó algo. Tan
importante a los ojos de Nisman, que inmediatamente regresó a Buenos Aires, dejó tiradas a sus dos hijas adolescentes en el aeropuerto de Barajas en Madrid para que su madre, la jueza Arroyo Salgado, la pasara a buscar, y voló raudamente hacia la Argentina e hizo todo lo que conocemos, la denuncia contra Cristina Kirchner, etcétera, etcétera. Pregunta clave: ¿con quién se encontró en Ámsterdam? Piensen que es un país que tiene también un alineamiento geopolítico con determinados países y con determinados intereses. ¿Con quién pudo haberse encontrado? ¿Con un tío lejano? ¿Con algún amigo? ¿O con algún operador del Mossad que justamente se encontró con él para darle las instrucciones? Misión imposible. Si usted decide aceptarla, esta misión, toda la evidencia se autodestruirá en los próximos 30 segundos. Lo que está claro a esta altura que Nisman era un gran corrupto. Eso ya está demostrado por la justicia, y así todo no está claro si se suicidó o si lo mataron, pero así todo los medios, ciertos sectores de la opinión pública, una parte muy importante del PRO nos quieren hacer creer que Nisman es un héroe nacional. Fue un traidor porque fue un doble agente. Traidor es alguien que, teniendo que defender los intereses de la República Argentina como fiscal, nada más y nada menos que en la causa AMIA, operó hasta que fue suicidado, se suicidó o fue asesinado, eso es un tema muy complejo, operando a favor de un tercer país que tiene nombre y apellido, es el Estado de Israel y el Mossad. Déjame terminar con la nota de Moro, ponela en pantalla. La denuncia, que venía siendo gestada desde hacía mucho tiempo, tenía por objeto ser presentada hacia fines de febrero para que sirviera de antesala a la visita del primer israelí Netanyahu al Capitolio, para que éste tuviera un elemento más con el cual boicotear la política de apertura de la administración de Obama con respecto a Irán. Y esto lo dice Leopoldo Moro, exdiputado nacional, dirigente, referente radical. Y acá, contrariamente a otras oportunidades, le vamos a dar la razón. Sí. Te paso otra noticia. Infobae. Un sitio de inteligencia israelí asegura que un falso desertor iraní mató a Nisman. Este sitio es Dekba File, y ellos hablan de un falso desertor iraní. ¿Qué es un falso desertor iraní? Es un sitio de inteligencia Alguien que militar. se presenta como desertor iraní, pero no lo es. Si es falso, Un actor que lo contratan para actuar de desertor iraní. Si es falso, que puede haber sido el caso, en vez de ser un desertor iraní o un iraní en serio, ¿no habrá sido un agente del Mossad? Ya que estamos hablando de falsedades y de este tipo de Póneme la maniobra. pantalla. Este Dekba File es el sitio web vocero, vendría a ser la cara visible para plantearle noticias a la sociedad israelí del Mossad. Inteligencia militar del Mossad. Dekba File lo maneja el Mossad. Así es. Directamente. Entonces, todo esto es una guerra de espías. Psicológica, una guerra psicológica. Donde las víctimas somos los que leemos los diarios y nos creemos lo que nos dice La Nación, Clarín, Infobae, la ministra de Seguridad, la canciller, el propio presidente, que en alguna medida quieren arrastrar a la opinión pública de la Argentina en este caso, para que apoye una determinada geopolítica de otro país. De la misma forma que Bush en el año 2003 dijo: Saddam Hussein tiene la bomba atómica, tiene armas de destrucción masiva, ¿qué vamos a esperar para parar a este loco? Que haya una nube de hongo de una explosión nuclear sobre Londres, sobre París, sobre Nueva York, hay que atacar ya, hay que diezmarlo ya. Y la opinión pública norteamericana y del mundo dijo: sí, vaya, destrúyalo. Invadieron el país, lo destruyeron, asesinaron a 1,5 millones de personas y después dijeron: no había armas de destrucción masiva, sorry, nos equivocamos. Te pongo otra noticia. Esta sale del portal Piedra Buena, y el título es del martes 21 de enero. El título: ¿quién mató a Nisman? CFK, CIDE o Mossad. La pista israelí. Y él plantea 4 hipótesis. Uno, con o sin orden expresa de Cristina, lo matan los servicios leales al gobierno. 2, lo asesinó un ex agente de la CIDE con intención de cargar la muerte de Nisman sobre los hombros del gobierno. 3, a Nisman lo suicidan los servicios de inteligencia locales o extranjeros, y esto es la teoría del golpe blando. O la teoría del Plan Cóndor 2.0, recordemos que el Plan Cóndor fue el que instauró dictaduras militares en toda Sudamérica.
Y bueno, vendríamos a tener un plan Cóndor Reloaded, algo así, ¿no? Te pongo otra noticia. Diario Perfil del 7 de marzo de 2015, eso es lo importante, la fecha, 7 de marzo de 2015. Es un asesinato típico del Mossad efectuado por espías argentinos. Y esto lo dice Pablo Hellman, que es un especialista en temas de inteligencia. Pero él lo hace después de una entrevista en Madrid con Eric Frattini, que es especialista nada más y nada menos que en un tema que a partir de las declaraciones de la jueza Sandra Arroyo Salgado ha cobrado vigencia, dice en ese momento. Los asesinatos cometidos por los servicios de inteligencia. Este señor Frattini ha escrito 20 libros sobre esta temática, en la cual se ha especializado, y narra 10 casos de asesinatos políticos realizados por la KGB, el Mossad y la CIA, casos en los que los servicios actúan con independencia, pero siguiendo alguna orden pública. Y es muy interesante un comentario que hace este señor desde Madrid, que publica este artículo de Pablo Hellman en la revista Perfil de marzo del año pasado. Mientras que las dictaduras directamente te matan, en las democracias a veces hacen estas cosas, pero de una forma más sutil, que a su vez es la lógica de la actividad. Un director ejecutivo de la CIA lo reconoció directamente cuando dijo: las acciones ejecutivas llevadas a cabo por nuestros agentes de inteligencia son a veces criticadas por los que no entienden que esas acciones, los asesinatos, son llevadas a cabo para defender el estilo de vida norteamericano. Lo dijo William Casey, exdirector de la CIA y también funcionario del Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR. O sea, el poder político no siempre controla estas acciones, pero de alguna manera las avala. Hay que tener presente esto, que estamos, incluso habla del suicidio inducido, como pudo haber sido este caso, y que el Centro Cultural Israelita de Mendoza considera que bien podría haber sido, la inductora podría haber sido la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Está hablando de que justamente en el mundo de los servicios de inteligencia, se trate de la CIA, de la ex KGB, del Mossad, del MI5 británico, de la CIDE o la CI, como la llaman ahora en Argentina, justamente la función de ellos no es mostrar claramente, buenas tardes, somos de la CIA, lo venimos a asesinar, sino justamente es cubrir sus huellas digitales, cubrir sus pasos, porque eso es lo que hace a un servicio de inteligencia efectivo. Y el Mossad es uno de los más efectivos, y en buena hora, y los aplaudo porque están defendiendo el interés nacional de Israel, pero no el de Argentina. El de Argentina lo han embarrado, lo han vulnerado, lo han agredido y debemos defendernos. Y si esa defensa no viene desde la propia presidencia y el Ministerio de Seguridad de la Nación, estamos en el horno. Te pongo otra nota, y esta me gusta más que la anterior. Día del Sur es el portal de noticias. La nota fue posteada el 7 de abril del 2015. Hipótesis: el Mossad asesinó a Nisman, y esto lo dice Carlos Escudé. Que no es exactamente amigo nuestro, ¿no? Sí, es increíble. Dice, así como Netanyahu viajó al Congreso de Estados Unidos para obstaculizar el acuerdo con Irán, el Mossad pudo haber decidido tirarle un muerto a Cristina Kirchner para impedir un acercamiento argentino a Irán. Sería todo parte de la misma cosa, operativos paralelos para mantener aislado a Irán. Netanyahu incluso mencionó, en su discurso ante el Congreso norteamericano, los atentados de Buenos Aires, confesando de ese modo que su operativo en Estados Unidos y el operativo argentino a cargo de su ministro están vinculados. Nisman ya había fracasado en su investigación de la causa AMIA, o sea, no había podido hallar la inexistente pista iraní. Ya no le servía ni a Estados Unidos ni a Israel. Pero muerto, Nisman se convertía en un activo valioso, ya que desestabilizaba a Cristina Kirchner y acusada por Nisman de encubrimiento. O sea, y en definitiva, otro dato yo le agregaría a esto bastante lúcido que dice el señor Carlos Escudé, es que deja con un poquito más de vida la falsa pista iraní, porque si Nisman hubiera ido el lunes 19 de enero del 2015 a las 3 de la tarde al Congreso de la
la nación a hablar sobre lo que sabía o no sabía, sobre lo que tenía o no tenía respecto de la acusación contra Irán, y lo hacía delante de todas las cámaras de televisión de la República Argentina, a las 6 de la tarde la pista iraní se hubiera venido abajo. Y si se venía abajo la pista iraní, como se vino abajo la pista siria hace 12 años, solo quedaba la pista israelí. Y no olvidemos que en enero del 2014, el ex embajador Avidan, embajador de Israel, cuando fue la voladura de la AMIA, anunció, dijo así suelto de cuerpo, el Mossad ya mató a quienes volaron la AMIA. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y después el Estado de Israel dijo, no, eso lo dijo Avidan, pero está un poquito gagá, no le den bolilla. Lo más destacable de esta nota de Escudé, ponela en pantalla por favor, es esto. Nisman ya había fracasado en su investigación de la causa AMIA. Ya no le servía ni a Estados Unidos ni a Israel, pero muerto se convertía en un activo valioso. Ojo al auto. Esto es clarísimo. Carlos Escudé, que no es santo de mi devoción para nada, pero acá estuvo muy lúcido o sabe cosas que nosotros no sabemos. ¿Me dejas agregar 2 datos cortitos? Pues sí. Para otro programa, inclusive, pero lo preanunciamos. Porque a veces hay que guardar los viejos periódicos. Hay un viejo artículo del 18 de julio del 2004, en página 12, que se llama La Infamia, por la AMIA grande, donde en definitivo hablan que al Néstor Kirchner haber dejado que se pueda acceder a alguna de la documentación secreta en torno al atentado de la AMIA, informa cómo al día siguiente de la voladura de la AMIA, el 19 de julio de 1994, el entonces primer ministro Isaac Rabin y el entonces presidente Carlos Menem acordaron un relato conjunto. ¿Y por qué le pidió muy especialmente el primer ministro israelí al presidente Menem que por favor nos pongamos de acuerdo en un relato conjunto que podía ser la pista siria, iraní, después vemos cómo le damos forma? Porque sabían que si no hacían esto, la oposición que tenía Rabin en Israel de la ultraderecha para boicotear totalmente toda tentativa de paz con los palestinos, iba probablemente a ocasionar la caída de su gobierno. Entonces dijo, seguramente sabía que fueron los propios muchachos del Mossad que hicieron esto, o algún sector ultra, y dijo, hagamos un relato más o menos creíble, fueron estos locos sirios o estos locos iraníes, porque si no, esto se viene abajo ya. Y Menem accedió. Hasta tal punto quiso seguir el ex primer ministro Rabin, tratar de llegar a la paz con los palestinos, que él siguió trabajando, y 16 meses después eso le costó la vida, porque lo asesinó en la vía pública un 5 de noviembre de 1995, unos años y pocos meses después de la voladura de la AMIA, un joven israelí de nombre Igal Amir, de la ultraderecha sionista fundamentalista, ligado a todos los colonos ilegales y ligado al partido Likud, y a partir de ahí nunca más se pudo llegar a la paz con los palestinos. Qué raro, ¿no? Te pongo la última noticia. El Informador Público, es esto, la fecha es del 19 de enero. Caso Nisman, el regreso de Estiuso y una bomba. ¿Denunciará que Néstor murió de un baldazo en la cabeza? ¿De un qué? ¿De un balazo? De un balazo, sí. De un baldazo. De un baldazo también pudo haber muerto, el Ice Bucket. Un balazo. Un Ice Bucket, quiso hacer el desafío y le salió mal. Pobre Néstor. Bueno, la cuestión es que esta noticia que se ve acá me suena a un desesperado intento de tirar la pelota de la vuelta de Estiuso a cualquier lado. Sí. Si Estiuso vuelve, en lugar de volver para hablar de la muerte de Nisman, va a volver para hablar de la muerte de Néstor. Cualquier cosa con tal de que no vayamos al fondo de la cuestión. El pueblo argentino tiene que exigir que se esclarezca el asesinato o suicidio inducido del exfiscal Nisman, y exactamente para quién trabajaba el exfiscal Nisman, quién le pagó esos cientos de miles de dólares que tenía en una cuenta exterior. Tiene que llegar al fondo de eso, porque llegar al fondo de eso es necesario para saber quién está tratando de torcer la geopolítica argentina desde hace ya muchos años y meternos en el medio de una guerra extranjera en otra parte del mundo que no tiene nada que ver con nosotros. Bien, esto ha sido por hoy este bloque que pretendemos realizar. Vamos a seguir haciendo
algunos este tema lo vamos a bloques seguir, más. Este tema Va a seguir, lo vamos a seguir de cerca a lo largo de todo el año, pero vamos a seguir haciendo unos bloques más así en este modo verano de Proyecto Segunda República, que usted los va a poder ir viendo a medida que vayan siendo publicados en el canal Tele-V1 y en nuestras redes sociales, en el Facebook de Proyecto Segunda República, en el Twitter y en los canales que tenemos de YouTube por fuera de Tele-V1. Sí, así que, bueno, muchas gracias a todos por seguirnos y nos veremos aquí mismo la próxima entrega. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. El nuevo libro de Adrián Salvucci desenmascara los mecanismos del sistema de deuda pública. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. Disponible en mercadolibre.com.ar. Allí encontrará el libro en su versión estándar, así como la edición especial, dedicada y autografiada por el autor, la cual se ofrece como bono colaboración al Proyecto Segunda República. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres, de ediciones PSR. Aquí estamos con el segundo de los especiales de verano desde los estudios del canal Tele-V1. Adrián Salvucci, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? ¿Todo perfecto? Bueno, sigamos analizando casos puntuales. El caso puntual que nos toca analizar hoy es que ya pasó un año, en enero se conmemora un año de la muerte dudosa, porque no hay otra forma de calificarla, del fiscal Alberto Nisman. Y la verdad que hay mucha tela para cortar al respecto. A lo largo de todo este año, lo único que se ha buscado es embarrar la cancha. Lo vienen logrando con mucho éxito y la verdad acerca de lo que pasó con el ex fiscal está cada vez más lejos. Permitime, antes que pases una serie de noticias ahí muy importantes, que comente algo para nuestra audiencia. La razón por la cual consideramos que es tan importante lo de Nisman es porque creemos que en las semanas y meses por venir toda esta investigación en torno a la muerte dudosa del ex fiscal Nisman no se refiere solamente a ese caso puntual que fue un hecho delictivo, obviamente, sino que está íntimamente ligado obviamente a la investigación de la voladura de la AMIA, con las relaciones con Irán, con la denuncia que se hizo en su momento contra la expresidente Cristina Kirchner y su canciller, con Israel, con toda la red planetaria de poder del movimiento sionista internacional, con Estados Unidos y el Estado de Israel en sí, con el Mossad, el servicio secreto de Israel, la CIA, con Estiuso que está por regresar según dicen, con la CIDE o la ex-CIDE, con las diplomacias
la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entonces diputada, con la actual jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, con el actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Waldo Wolf, ex vicepresidente de la DAIA, con Lilita Carrió, con el alineamiento geopolítico de este gobierno respecto de Estados Unidos, Gran Bretaña y el Estado de Israel, con lo cual verán que lo de Nisman, el caso Nisman, es la punta de un ovillo. Cuando uno empieza a tirar, realmente tiene implicancias de enorme trascendencia para la Argentina. Hago esta aclaración para que se sepa por qué lo consideramos un hecho tan fundamental y lo vamos a ir evaluando a lo largo de las próximas semanas y meses por venir. Bueno, la noticia que sacudió el espectro político, y ni hablar del espectro mediático, ya a fines de diciembre fue esta. Acá se ve, según la reproduce La Nación, un audio revela que Timerman reconoció que Irán fue el responsable del atentado a la AMIA. Se trata de una grabación de una llamada en la que el ex canciller discute con el ex titular de la Mutual Judía, Guillermo Borger, sobre Teherán. Esto es según La Nación. Según Infobae, fueron más osados con el título. Héctor Timerman: Irán puso la bomba que voló la AMIA. El ex canciller admite que sabía de la culpabilidad de los iraníes mientras negociaba con Ahmadinejad sobre el memorándum. Qué terrible, como titula Infobae. Te pongo otra más te pongo. Acá está. Timerman reconoce, ahí se la ve, Timerman reconoce que Irán fue responsable del atentado a la AMIA. Te pongo otra más. Imputan a Timerman por reconocer que Irán fue responsable de la voladura de la AMIA. El fiscal Eduardo Tayano pidió investigar al ex canciller por traición a la patria y encubrimiento. La realidad es que lo único que dijo Timerman fue: hace 18 años pusieron la bomba. Ellos, que acá agregan los de Clarín, en el audio que está para escucharlo por todos los medios, no lo dice en ningún momento el ex canciller. El ex canciller se limita a decir: hace 18 años que pusieron la bomba. Eso fue lo que se escuchó en las conversaciones telefónicas entre entre Timerman y Borger. Hace 18 años pusieron la bomba. Para los medios, esto se interpreta como que Timerman dijo que Irán puso la bomba. Pero fíjate antojadiza la interpretación. Claro, ¿cuáles medios son? Principalmente vos los acabas de mostrar: La Nación, Clarín y muy especialmente Infobae, que son 3 diarios, especialmente Infobae, muy alineados con los intereses de la Embajada de Israel y de la DAIA. Y acá lo que estamos viendo, creemos nosotros, es que esto forma parte de un ir posicionando ante la opinión pública argentina de que hay pruebas absolutas y contundentes de que Irán hizo la voladura, terrible voladura, el atentado terrorista de 1994 contra la sede de la AMIA y la DAIA, y uno diría, ¿y eso a quién le interesa? Le interesa a Israel, porque a Israel, al gobierno del Likud de Netanyahu, se le acaba de venir abajo casi por completo el poder atacar a Irán en base al plan nuclear, porque Estados Unidos, más otras 5 potencias occidentales, han llegado a un acuerdo con Irán de que en realidad su plan nuclear no es militar, hasta tal punto que han levantado las sanciones que regían contra Irán, con lo cual al señor Netanyahu solo le queda ahora una excusa, un casus belli, una excusa para hacerle la guerra a Irán, y es la voladura de la AMIA. Y para que queden claro, cuando él habló ante las 2 cámaras del Congreso norteamericano el 3 de marzo del 2015, Bull Menem, a favor de Bush padre, en el año 1990, mandando 2 barquitos a la primera guerra del Golfo contra Saddam Hussein en 1990-91, y 2 años, 3 años después, justamente sufrimos la voladura de la embajada y después la voladura de la AMIA. No van a ser cosa que este alineamiento nuevamente nos traiga otros atentados terribles, confusos, y después, por favor, que no venga ningún gobierno, que no venga la DAIA, que no venga ninguna otra embajada a rasgarse las vestiduras. Te pongo otra noticia. La Nación del 27 de diciembre, AMIA. Garabano es el ministro de Justicia, sí,
dijo que buscan alternativas. Mencionó la posibilidad del juicio en ausencia, que eso me parece una aberración jurídica, es una barbaridad, y también que el proceso siga en otro país. O sea, la tercerización de la justicia. Tribunal israelí, tribunal norteamericano, quizás es lo que están pensando. Eso sería una, como vos dijiste, bajada de lienzos. Total. Pero no de lienzos, de soberanía. Entregar la soberanía argentina. Pero bueno, por ahí, aparte me pongo, esas son las intenciones del gobierno. Ponete por un instante en el lugar de los acusados iraníes. Si yo veo que un país como la Argentina tiene un sistema judicial corrupto, donde un expresidente de la Haya, Rubén Beraja, a través de un juez federal, Galeano, cometió a un tipo que está preso, Tejeldín, para que culpara a Siria, digo, yo me voy a presentar ante esos tribunales que ahora están diciendo, pero como yo no confío en mí mismo, quizás ceda este caso a los tribunales de otro país, no sé, Estados Unidos, Gran Bretaña, Tailandia, vaya a no saber cuál. Acá lo que se les está viniendo abajo a pasos agigantados es la pista iraní, de la misma forma que la pista siria se vino abajo hace 12 años, porque estaba plagada de corrupción, mentiras y todo tipo de irregularidades, y la tuvieron que dejar caer, entre otras cosas por las fechorías del señor Rubén Beraja, expresidente de la Haya. Ahora se les está viniendo abajo, prácticamente le ha colapsado la pista iraní. Y si se viene abajo la pista siria y la pista iraní, ¿qué nos queda? Nosotros pensamos que queda la pista israelí por los problemas y las luchas intestinas que estaban teniendo lugar dentro del Estado de Israel entre el Partido Laborista del ex primer ministro Yitzhak Rabin y el Likud y toda la ultraderecha de Benjamín Netanyahu, Ariel Sharon, etc. Si empezáramos a hablar de eso, quizás tendríamos una foto muy distinta y mucho más verídica y plausible de quién realmente voló tanto la embajada como la sede de la AMIA. Otra noticia te pongo, y ya entrando en el tema Nisman propiamente dicho. Esto es de Diario 26 del 18 de enero. Todo indica que Nisman estaba solo cuando murió. Así lo aseguró el técnico informático Diego Lagomarsino, que fue quien le proveyó el arma al suicida. Y recordemos que durante todo ese día Nisman estuvo pidiendo un arma prestada a quien se la dé. Primero se la pidió al custodio, el custodio se la negó, se la terminó pidiendo a Lagomarsino. Esta es una noticia. Te pongo otra. Es una realidad, Enrique, perdóname que te interrumpa un segundito, que es fundamental que se llegue al fondo de la cuestión de si Nisman se suicidó y quién lo llevó a ello, o si fue asesinado, infinitamente más grave. Hay que llegar al fondo de la cuestión porque de eso depende un esclarecimiento de todos los demás temas que estamos viendo. Otra nota, Mendoza Online, 18 de enero. Para el Centro Cultural Israelita, Nisman pudo suicidarse por culpa de Bullrich. Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad. Exactamente. Lo cierto es que resulta oportuno saber cuáles fueron los temas reales tratados en las conversaciones entre Patricia Bullrich antes de la última determinación del fiscal, indica el comunicado. ¿Tendrá algo que ver Patricia Bullrich? ¿Sabrá algo? ¿Qué habrán conversado en esas prácticamente más de 30 llamadas que le hizo Patricia Bullrich a Nisman ese día? Bueno, este despacho que vos acabás de leer dice: para el Centro Cultural Israelita no hay que descartar que la acción de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, así como de Laura Alonso y Lilita Carrió y su influencia sobre el fiscal Nisman hayan sido detonantes de su muerte. Yo creo que como mínimo amerita investigarlo, pedirle que declare a la señora Bullrich, a la señora Alonso y a la señora Carrió. Y muy importante, esos últimos llamados tan insistentes que recibió la noche en que aparentemente se suicidó el fiscal Nisman, si ese es el relato que hemos de creer, muchas de esas llamadas, una gran parte, quizás la mayoría, fueron de Patricia Bullrich. ¿Cuál era la insistencia de la señora Patricia Bullrich? ¿Lo arrastró al suicidio? Es una pregunta, no digo que lo haya hecho voluntariamente. Uno a veces hace un mal sin querer, pero por lo menos lleguemos a la verdad. Estaría bueno, pongamos la pantalla, estaría bueno que la ministra Bullrich cuente todo lo que conversó en esas llamadas, en lugar, como lo publica el sitio Itón Gadol, el 30 de diciembre, la AMIA recibió la visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En lugar de ir de visitas amistosas a la AMIA, ¿por qué no le aporta a la comunidad judía
todo lo que sabe con respecto a la muerte del fiscal Nisman, el contenido de todas sus llamadas telefónicas durante ese día. Ese sería un gran aporte que la ministra le puede hacer a la comunidad judía en lugar de estas visitas para la foto y para la noticia del diario. Gran parte de cuya comunidad no está de acuerdo ni con la ministra Patricia Bullrich, ni siquiera con la DAIA, por eso se han separado de la DAIA, es el encuentro de argentinos de origen judío. Fijémonos una cosa que acá uno puede pensar, porque no solamente hay que ser bueno, hay que padecerlo también, que Patricia Bullrich es recibida con brazos abiertos por la DAIA, porque la DAIA tiene un gran interés de representar fielmente los intereses del Estado de Israel. Y el Estado de Israel necesita que el caso de la AMIA, la voladura de la AMIA, se transforme en una excusa para agredir a Irán. Con lo cual, uno podría pensar, si la DAIA opera a favor de la geopolítica del Estado de Israel y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del presidente Macri, nada más y nada menos, es recibida con brazos abiertos en la DAIA, 2 más 2 son 4, más 2 son 6. Acá se estaría armando un bando que está buscando la guerra con Irán y justamente creyendo que iban a poder arrastrar a Estados Unidos, el actual gobierno de Obama en definitiva llegó a un acuerdo con Irán y ahora retiró las sanciones. Y que queden claro, a nosotros nos gustan los Kirchner, mucho menos Cristina Kirchner, pero si Cristina Kirchner en enero del 2013 firmó el acuerdo de entendimiento con Irán respecto de la AMIA, es porque el presidente Obama y Estados Unidos le guiñaron el ojo y dijo, hágalo, porque nosotros vamos a hacer un memorando de entendimiento muy parecido respecto del plan nuclear. Con lo cual, Cristina Kirchner no hizo lo que hizo por su propia voluntad, o esta cama que le han armado con la muerte de Nisman, sino que lo hizo por también alineamiento con Estados Unidos. La diferencia es que Roma no paga traidores, y si hubo un gobierno de traidores en estos últimos 20 años, claramente fue el de Néstor y Cristina Kirchner. Te pongo otra noticia, la otra que está implicada en esta presión psicológica sobre el fiscal Nisman. Laura Alonso, esto es el portal Minuto 1, modificaron la ley para que Laura Alonso asuma al frente de la Oficina Anticorrupción, esto es del 23 de diciembre. Y claro, Laura Alonso, al no ser abogada, no puede estar al frente de la Oficina Anticorrupción, pero un impedimento de papeles, Adrián. El año pasado, el ex titular de la DAIA, Jorge Elbaum, dijo claramente que justamente había una conexión entre los fondos buitre, el fondo buitre NML, Paul Singer, que le financió, entre otras cosas, la ONG que fundó en el capítulo argentino Laura Alonso, Vórtice de Voces, una organización feminista, y abrió una conexión directa entre los intereses profesionales económicos de Laura Alonso y los fondos buitres. Salió publicado por el señor Elbaum. Uno podría decir, evidentemente, a veces la manera para alinear a la gente para que haga el trabajo de una determinada organización, una determinada conspiración y una determinada potencia extranjera es aceitarle un poquito la voluntad para que acepten hacer aquello que a lo mejor normalmente no harían. Pero bueno, el dinero maneja el mundo. Te pongo otra nota. Esto es del portal Pájaro Rojo, el portal de Juan Salinas. Caso Nisman, ¿cómo llegó al suicidio? Por Leopoldo Moró. Esta nota la escribió Leopoldo Moró. ¿Se acuerdan? Sí, que era maravilloso cuando daba sus discursos en diputados, discursos que eran música en mis oídos, pero después a la hora de firmar la ley, él siempre levantaba la mano a favor de lo que haya que firmar. Obediencia debida. Sí. Bueno, te leo una parte de esta nota. En la justicia, la cara de esta operación es el fiscal Raúl Pli, que está intentando reabrir la causa referida a la denuncia y que fue desestimada por 4 jueces federales. En el plano mediático, obviamente, participa el grupo Clarín y, por supuesto, tienen un papel relevante agentes de un servicio extranjero, así lo menciona, de un servicio extranjero. Pero no alcanza con describir y denunciar a quienes, frustrados en su intento de llevar adelante un golpe blando, de eso está hablando Moró, de un golpe blando que se había orquestado, ahora pretenden descalificar y esmerar el liderazgo político de CFK. Lo importante es remitirnos a cuáles fueron las circunstancias que llevaron al indudable suicidio de Nisman. Y los hechos hablan por sí solos y son más que contundentes. Nisman fue impulsado a presentar la denuncia por quienes lo controlaban y lo pagaban
en este caso Stiuso y el mencionado Servicio de Inteligencia Extranjero. ¿Te puedo parar un segundo? Ustedes recordarán que el año pasado el ex fiscal Nisman estaba de vacaciones con sus hijas adolescentes en Europa. Aparentemente se encontró con alguien en Ámsterdam a principios de enero y le dijo algo, o le ordenó algo, o le pagó para que hiciera algo, o le entregó algo tan importante a los ojos de Nisman que inmediatamente regresó a Buenos Aires, dejó tiradas a sus dos hijas adolescentes en el aeropuerto de Barajas en Madrid para que su madre, la jueza Arroyo Salgado, la pasara a buscar, y voló raudamente hacia la Argentina e hizo todo lo que conocemos, la denuncia contra Cristina Kirchner, etcétera, etcétera. Pregunta clave: ¿con quién se encontró en Ámsterdam? Piensen que es un país que tiene también un alineamiento geopolítico con determinados países y con determinados intereses. ¿Con quién pudo haberse encontrado? ¿Con un tío lejano? ¿Con algún amigo? ¿O con algún operador del Mossad que justamente se encontró con él para darle las instrucciones? Misión imposible. Si usted decide aceptarla, esta misión, toda la evidencia se autodestruirá en los próximos 30 segundos. Lo que está claro a esta altura que Nisman era un gran corrupto. Eso ya está demostrado por la justicia, y así todo no está claro si se suicidó o si lo mataron, pero así todo los medios, ciertos sectores de la opinión pública, una parte muy importante del PRO nos quieren hacer creer que Nisman es un héroe nacional. Fue un traidor porque fue un doble agente. Traidor es alguien que, teniendo que defender los intereses de la República Argentina como fiscal, nada más y nada menos que en la causa AMIA, operó hasta que fue suicidado, se suicidó o fue asesinado, eso es un tema muy complejo, operando a favor de un tercer país que tiene nombre y apellido, es el Estado de Israel y el Mossad. Déjame terminar con la nota de Moro, ponela en pantalla. La denuncia, que venía siendo gestada desde hacía mucho tiempo, tenía por objeto ser presentada hacia fines de febrero para que sirviera de antesala a la visita del primer israelí Netanyahu al Capitolio, para que éste tuviera un elemento más con el cual boicotear la política de apertura de la administración de Obama con respecto a Irán. Y esto lo dice Leopoldo Moro, exdiputado nacional, dirigente, referente radical. Y acá, contrariamente a otras oportunidades, le vamos a dar la razón. Sí. Te paso otra noticia. Infobae. Un sitio de inteligencia israelí asegura que un falso desertor iraní mató a Nisman. Este sitio es Dekba File, y ellos hablan de un falso desertor iraní. ¿Qué es un falso desertor iraní? Sitio de inteligencia Alguien que militar se presenta como desertor iraní, pero no lo es. Si es falso, un actor que lo contratan para actuar de desertor iraní. Si es falso, que puede haber sido el caso, en vez de ser un desertor iraní o un iraní en serio, ¿no habrá sido un agente del Mossad? Ya que estamos hablando de falsedades y de este tipo de Póneme maniobra. la pantalla. Este Dekba File es el sitio web vocero, vendría a ser la cara visible para plantearle noticias a la sociedad israelí del Mossad. Inteligencia militar del Mossad. Dekba File lo maneja el Mossad. Así es. Directamente. Entonces, todo esto es una guerra de espías. Psicológica, una guerra psicológica. Donde las víctimas somos los que leemos los diarios y nos creemos lo que nos dice La Nación, Clarín, Infobae, la ministra de Seguridad, la canciller, el propio presidente, que en alguna medida quieren arrastrar a la opinión pública de la Argentina en este caso, para que apoye una determinada geopolítica de otro país. De la misma forma que Bush en el año 2003 dijo: Saddam Hussein tiene la bomba atómica, tiene armas de destrucción masiva, ¿qué vamos a esperar para parar a este loco? Que haya una nube de hongo de una explosión nuclear sobre Londres, sobre París, sobre Nueva York, hay que atacar ya, hay que diezmarlo ya. Y la opinión pública norteamericana y del mundo dijo: sí, vaya, destrúyalo. Invadieron el país, lo destruyeron, asesinaron a 1,5 millones de personas y después dijeron: no había armas de destrucción masiva, sorry, nos equivocamos. Te pongo otra noticia. Esta sale del portal Piedra Buena, y el título es del martes 21 de enero. El título: ¿quién mató a Nisman? CFK, CIDE o Mossad. La pista israelí. Y él plantea 4 hipótesis. Uno, con o sin orden expresa de Cristina, lo matan los servicios leales al gobierno.
2. Lo asesinó un ex agente de la CIDE con intención de cargar la muerte de Nisman sobre los hombros del gobierno. 3. A Nisman lo suicidan los servicios de inteligencia locales o extranjeros, y esto es la teoría del golpe blando, o la teoría del Plan Cóndor 2.0. Recordemos que el Plan Cóndor fue el que instauró dictaduras militares en toda Sudamérica. Y bueno, vendríamos a tener un Plan Cóndor Reloaded, algo así, ¿no? Te pongo otra noticia. Diario Perfil del 7 de marzo de 2015, eso es lo importante, la fecha, 7 de marzo de 2015. Es un asesinato típico del Mossad efectuado por espías argentinos. Y esto lo dice Pablo Hellman, que es un especialista en temas de inteligencia. Pero él lo hace después de una entrevista en Madrid con Eric Frattini, que es especialista nada más y nada menos que en un tema que a partir de las declaraciones de la jueza Sandra Arroyo Salgado ha cobrado vigencia, dice en ese momento. Los asesinatos cometidos por los servicios de inteligencia. Este señor Frattini ha escrito 20 libros sobre esta temática, en la cual se ha especializado, y narra 10 casos de asesinatos políticos realizados por la KGB, el Mossad y la CIA, casos en los que los servicios actúan con independencia, pero siguiendo alguna orden pública. Y es muy interesante un comentario que hace este señor desde Madrid, que publica este artículo de Pablo Hellman en la revista Perfil de marzo del año pasado. Mientras que las dictaduras directamente te matan, en las democracias a veces hacen estas cosas, pero de una forma más sutil, que a su vez es la lógica de la actividad. Un director ejecutivo de la CIA lo reconoció directamente cuando dijo: las acciones ejecutivas llevadas a cabo por nuestros agentes de inteligencia son a veces criticadas por los que no entienden que esas acciones, los asesinatos, son llevadas a cabo para defender el estilo de vida norteamericano. Lo dijo William Casey, exdirector de la CIA y también funcionario del Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR. O sea, el poder político no siempre controla estas acciones, pero de alguna manera las avala. Hay que tener presente esto, que estamos, incluso habla del suicidio inducido, como pudo haber sido este caso, y que el Centro Cultural Israelita de Mendoza considera que bien podría haber sido, la inductora podría haber sido la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Está hablando de que justamente en el mundo de los servicios de inteligencia, se trate de la CIA, de la ex KGB, del Mossad, del MI5 británico, de la CIDE o la CI, como la llaman ahora en Argentina, justamente la función de ellos no es mostrar claramente, buenas tardes, somos de la CIA, lo venimos a asesinar, sino justamente es cubrir sus huellas digitales, cubrir sus pasos, porque eso es lo que hace a un servicio de inteligencia efectivo. Y el Mossad es uno de los más efectivos, y en buena hora, y los aplaudo porque están defendiendo el interés nacional de Israel, pero no el de Argentina. El de Argentina lo han embarrado, lo han vulnerado, lo han agredido y debemos defendernos. Y si esa defensa no viene desde la propia presidencia y el Ministerio de Seguridad de la Nación, estamos en el horno. Te pongo otra nota, y esta me gusta más que la anterior. Día del Sur es el portal de noticias. La nota fue posteada el 7 de abril del 2015. Hipótesis: el Mossad asesinó a Nisman, y esto lo dice Carlos Escudé. Que no es exactamente amigo nuestro, ¿no? Sí, es increíble. Dice: así como Netanyahu viajó al Congreso de Estados Unidos para obstaculizar el acuerdo con Irán, el Mossad pudo haber decidido tirarle un muerto a Cristina Kirchner para impedir un acercamiento argentino a Irán. Sería todo parte de la misma cosa, operativos paralelos para mantener aislado a Irán. Netanyahu incluso mencionó en su discurso ante el Congreso norteamericano los atentados de Buenos Aires, confesando de ese modo que su operativo en Estados Unidos y el operativo argentino a cargo de su ministro están vinculados. Nisman ya había fracasado en su investigación de la causa. Una hora habló más o menos. A los 11 minutos de empezar su discurso dijo: Irán voló nuestra embajada y nuestra sede mutual en Buenos Aires. Ya nos metió en el ojo del huracán, y es peligroso, vamos a decir la palabra que corresponde, es muy peligroso que el gobierno del presidente Macri esté posicionando a la Argentina para alinearse detrás de esta farsa de que Irán voló la AMIA, porque si el señor Nisman, que trabajó 10 años en la investigación como fiscal, tenía las pruebas contundentes de que Irán voló la sede de la AMIA,
¿por qué no las presentó ante el mundo? ¿Por qué fue un secreto, parece un secreto de Estado? Fue a comentar y a informar cómo iba la investigación hasta el extremo de que fue a la Corte Suprema del Estado de Israel a hacerlo, no a la Corte Suprema nuestra. Claramente, esto lo decimos nosotros, lo digo yo bajo mi responsabilidad, todo indicaría que el señor Nisman, aunque era un fiscal a sueldo del gobierno de la República Argentina, era un doble agente espía a favor del Estado de Israel y a favor de determinados intereses sionistas, y eso explicaría el ingreso de fondos muy extraños a su cuenta personal junto con otros familiares que son inexplicables si uno no lo mira dentro del marco de así opera un agente de inteligencia encubierto. Mirá, en la nota de La Nación, titulada "Imputaron a Héctor Timerman por reconocer que el atentado a la AMIA fue responsabilidad de Irán", La Nación del miércoles 30 de diciembre, dicen claramente el texto de lo que dijo Timerman. Hace 18 años que pusieron la bomba. Sí, no, eso está claro. No dice ellos hace 18 años que pusieron la bomba, porque en el audio en ningún momento Timerman dijo otra cosa más que esto. Lo sacaron totalmente de contexto para armar una denuncia mediática contra Timerman. El texto del audio es: hace 18 años que pusieron la bomba. Vos no me decís con quién negociar, me estás diciendo con quién no negociar. Qué vivo que sos vos. ¿Con quién querés que negocie entonces? Eso fue lo que le decía Timerman a Borger, que era el entonces presidente de la DAIA. Así de la es, AMIA, creo. De la AMIA. De la AMIA. Sigo con noticias. Esto es del 7 de enero, Clarín. AMIA: el gobierno quiere impulsar el juicio en ausencia para los iraníes acusados. Forzar la máquina. Al Sigo máximo. con noticias que tienen que ver con esto. La Nación, del 7 de enero. AMIA: impulsan en juicio en ausencia a los iraníes acusados. El gobierno enviará para ello un proyecto al Congreso, según confirmó la canciller Marcorra, que ayer recibió a la conducción de la DAIA. Aclaremos Fuerte que apoyo la de DAIA decisión. en su sitio dice que esta idea del juicio en ausencia ha sido ideado por el Departamento Jurídico de la DAIA. Otra peligrosidad de que una ONG, un lobby a favor de una potencia extranjera, a mi juicio, que como es la DAIA, está generando los conceptos de jurisprudencia que luego son aplicados por nuestro gobierno. Otra nota te pongo. La Nación del 16 de diciembre es esto. AMIA: el gobierno apuesta a instaurar el juicio en ausencia. Macri creó una Secretaría de Estado para investigar el ataque a la Mutual Judía y también la muerte del ex fiscal Nisman. Y acá hay algo que me hace ruido, porque una Secretaría de Estado depende del Poder Ejecutivo. Y estas cuestiones de la investigación, tanto a los dos atentados que hubieron en la Argentina, la voladura de la Embajada de Israel y la voladura de la AMIA, y el delito, la muerte dudosa del fiscal Nisman, son competencia exclusiva del Poder Judicial de la Nación Argentina. De ninguna manera los otros dos poderes tienen que ingerir en las investigaciones que lleve adelante el Poder Judicial. Pero acá Macri creó una Secretaría de Estado para investigar el ataque. ¿Y qué pasa si las conclusiones de la Secretaría de Estado de Macri difieren con las conclusiones del Poder Judicial de la Nación? Y fíjate otra cosa, Enrique, en este artículo que vos acabás de mencionar de La Nación, entiendo que es, en un párrafo dice que los acusados originalmente por el atentado fueron ex jerarcas del gobierno iraní, da los nombres, etcétera, son 8 o 9 personas, y uno de ellos es Hadi Soleimanpour, que fue el embajador de Irán en la República Argentina, que fue arrestado en Londres en el año 2003 por orden del juez local, pero siempre siguiendo la información que había recabado la supuesta inteligencia que estaba en manos del ex fiscal Nisman. Los ingleses lo arrestan, lo detienen, y luego las pruebas elevadas por Nisman eran tan flojas, tan carentes de sustancia, que lo terminaron liberando, le pidieron disculpas y le pasaron la factura de 400.000 libras de costas legales para pagar a la República Argentina. La gente pareciera que olvide, esto desde luego la Nación ha olvidado, que toda esta acusación contra Irán surge de una información del señor Estiuso, que ahora no es exactamente un héroe nacional, y el señor Estiuso pareciera que lo recibió en su momento de otro secretario de Seguridad que se llamaba Miguel Ángel
Ángel Toma bajo el gobierno de Carlos Menem, y este Miguel Ángel Toma parece que lo recibió de la CIA en Estados Unidos, y pienso yo, la CIA lo tiene que haber recibido del Mossad, y algo de esto insinuó Gustavo Vélez cuando fue el primer ministro de Seguridad de Néstor Kirchner, por allá por el año 2004, tuvo la osadía, o quizás la inocencia, de hasta mostrar una foto de Stiuso por televisión, y el hombre fue echado y tuvo que exiliarse. Acá están todos los mensajes, contramensajes, trampas, contratrampas típicas de la inteligencia, la contrainteligencia y todos los chanchullos imaginables típicos de las organizaciones de inteligencia, sean la CIDE, sean la CIA de Estados Unidos o el Mossad. Tengamos mucho cuidado porque la Argentina se está metiendo en el centro de un venidero conflicto en Medio Oriente entre verdaderamente grandes potencias, sin sacar ninguna ventaja fuera de un alineamiento, otros dirían un bajarse los lienzos ante los poderosos, y esto puede traer terribles consecuencias para la Argentina, como el alineamiento de Carlos Saúl y meses por venir. Bueno, la noticia que sacudió el espectro político, y ni hablar del espectro mediático, ya a fines de diciembre fue esta. Acá se ve, según la reproduce La Nación, un audio revela que Timerman reconoció que Irán fue el responsable del atentado a la AMIA. Se trata de una grabación de una llamada en la que el ex canciller discute con el ex titular de la Mutual Judía, Guillermo Borger, sobre Teherán. Esto es según La Nación. Según Infobae, fueron más osados con el título. Héctor Timerman: Irán puso la bomba que voló la AMIA. El ex canciller admite que sabía de la culpabilidad de los iraníes mientras negociaba con Ahmadinejad sobre el memorándum. Qué terrible, como titula Infobae. Te pongo otra más te pongo. Acá está. Timerman reconoce, ahí se la ve, Timerman reconoce que Irán fue responsable del atentado a la AMIA. Te pongo otra más. Imputan a Timerman por reconocer que Irán fue responsable de la voladura de la AMIA. El fiscal Eduardo Tayano pidió investigar al ex canciller por traición a la patria y encubrimiento. La realidad es que lo único que dijo Timerman fue: hace 18 años pusieron la bomba. Ellos, que acá agregan los de Clarín, en el audio que está para escucharlo por todos los medios, no lo dice en ningún momento el ex canciller. El ex canciller se limita a decir: hace 18 años que pusieron la bomba. Eso fue lo que se escuchó en las conversaciones telefónicas entre Timerman y Borger. Hace 18 años pusieron la bomba. Para los medios, esto se interpreta como que Timerman dijo que Irán puso la bomba. Pero fíjate antojadiza la interpretación. Claro, ¿cuáles medios son? Principalmente vos los acabás de mostrar: La Nación, Clarín y muy especialmente Infobae, que son 3 diarios, especialmente Infobae, muy alineados con los intereses de la Embajada de Israel y de la DAIA. Y acá lo que estamos viendo, creemos nosotros, es que esto forma parte de un ir posicionando ante la opinión pública argentina de que hay pruebas absolutas y contundentes de que Irán hizo la voladura, terrible voladura, el atentado terrorista de 1994 contra la sede de la AMI y la DAIA, y uno diría, ¿y eso a quién le interesa? Aquí estamos con el segundo de los especiales de verano desde los estudios del canal Tele V1.
Adrián Salvucci, ¿Qué ¿cómo tal, te va? Enrique? ¿Todo perfecto? Bueno, sigamos analizando casos puntuales. El caso puntual que nos toca analizar hoy es que ya pasó un año, en enero se conmemora un año de la muerte dudosa, porque no hay otra forma de calificarla, del fiscal Alberto Nisman. Y la verdad que hay mucha tela para cortar al respecto. A lo largo de todo este año, lo único que se ha buscado es embarrar la cancha. Lo vienen logrando con mucho éxito y la verdad acerca de lo que pasó con el ex fiscal está cada vez más lejos. Permitime, antes que pases una serie de noticias ahí muy importantes, que comente algo para nuestra audiencia. La razón por la cual consideramos que es tan importante lo de Nisman es porque creemos que en las semanas y meses por venir toda esta investigación en torno a la muerte dudosa del ex fiscal Nisman no se refiere solamente a ese caso puntual que fue un hecho delictivo, obviamente, sino que está íntimamente ligado obviamente a la investigación de la voladura de la AMIA, con las relaciones con Irán, con la denuncia que se hizo en su momento contra la expresidente Cristina Kirchner y su canciller, con Israel, con toda la red planetaria de poder del movimiento sionista internacional, con Estados Unidos y el Estado de Israel en sí, con el Mossad, el servicio secreto de Israel, la CIA, con Estiuso, que está por regresar según dicen, con la CIDE o la ex-CIDE, con la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entonces diputada, con la actual jefa de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, con el actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Waldo Wolf, ex vicepresidente de la DAIA, con Lilita Carrió, con el alineamiento geopolítico de este gobierno respecto de Estados Unidos, Gran Bretaña y el Estado de Israel, con lo cual verán que lo de Nisman, el caso Nisman, es la punta de un ovillo. Cuando uno empieza a tirar, realmente tiene implicancias de enorme trascendencia para la Argentina. Hago esta aclaración para que se sepa por qué lo consideramos un hecho tan fundamental y lo vamos a ir evaluando a lo largo de las próximas semanas. Le interesa a Israel porque a Israel, al gobierno del Likud de Netanyahu, se le acaba de venir abajo casi por completo el poder atacar a Irán en base al plan nuclear, porque Estados Unidos, más otras 5 potencias occidentales, han llegado a un acuerdo con Irán de que en realidad su plan nuclear no es militar, hasta tal punto que han levantado las sanciones que regían contra Irán, con lo cual al señor Netanyahu solo le queda ahora una excusa, un casus belli, una excusa para hacerle la guerra a Irán, y es la voladura de la AMIA. Y para que queden claro, cuando él habló ante las 2 cámaras del Congreso norteamericano el 3 de marzo del 2015, una hora habló más o menos, a los 11 minutos de empezar su discurso dijo: Irán voló nuestra embajada y nuestra sede mutual en Buenos Aires. Ya nos metió en el ojo del huracán y es peligroso, vamos a decir la palabra que corresponde, es muy peligroso que el gobierno del presidente Macri esté posicionando a la Argentina para alinearse detrás de esta farsa de que Irán voló la AMIA, porque si el señor Nisman, que trabajó 10 años en la investigación como fiscal, tenía las pruebas contundentes de que Irán voló la sede de la AMIA, ¿por qué no las presentó ante el mundo? ¿Por qué fue un secreto, parece un secreto de Estado? Fue a comentar y a informar cómo iba la investigación hasta el extremo de que fue a la Corte Suprema del Estado de Israel a hacerlo, no a la Corte Suprema nuestra. Claramente, esto lo decimos nosotros, lo digo yo bajo mi responsabilidad, todo indicaría que el señor Nisman, aunque era un fiscal a sueldo del gobierno de la República Argentina, era un doble agente espía a favor del Estado de Israel y a favor de determinados intereses sionistas, y eso explicaría el ingreso de fondos muy extraños a su cuenta personal junto con otros familiares que son inexplicables si uno no lo mira dentro del marco de así opera un agente de inteligencia encubierto. Mirá, en la nota de La Nación, titulada "Imputaron a Héctor Timerman por reconocer que el atentado a la AMIA fue responsabilidad de Irán", La Nación del miércoles 30 de diciembre, dicen claramente el texto de lo que dijo Timerman. Hace 18 años que pusieron la bomba. Sí, no, eso está claro. Está no clarísimo. dice ellos hace 18 años que pusieron la bomba, porque en el audio en ningún momento Timerman dijo otra cosa más que esto. Lo sacaron totalmente de contexto para armar una denuncia mediática contra Timerman. El texto del audio es:
Hace 18 años que pusieron la bomba. Vos no me decís con quién negociar, me estás diciendo con quién no negociar. Qué vivo que sos vos. ¿Con quién querés que negocie entonces? Eso fue lo que le decía Timerman a... La gente pareciera que olvide, esto desde luego la Nación ha olvidado, que toda esta acusación contra Irán surge de una información del señor Estiuso, que ahora no es exactamente un héroe nacional, y el señor Estiuso pareciera que lo recibió en su momento de otro secretario de Seguridad que se llamaba Miguel Ángel Toma, bajo el gobierno de Carlos Menem, y este Miguel Ángel Toma parece que lo recibió de la CIA en Estados Unidos, y pienso yo, la CIA lo tiene que haber recibido del Mossad, y algo de esto insinuó Gustavo Vélez cuando fue el primer ministro de Seguridad de Néstor Kirchner, por allá por el año 2004, tuvo la osadía, o quizás la inocencia, de hasta mostrar una foto de Estiuso por televisión, y el hombre fue echado y tuvo que exiliarse. Acá están todos los mensajes, contramensajes, trampas, contratrampas típicas de la inteligencia, la contrainteligencia y todos los chanchullos imaginables típicos de las organizaciones de inteligencia, sean la CIDE, sean la CIA de Estados Unidos o el Mossad. Tengamos mucho cuidado porque la Argentina se está metiendo en el centro de un venidero conflicto en Medio Oriente entre verdaderamente grandes potencias, sin sacar ninguna ventaja fuera de un alineamiento, otros dirían un bajarse los lienzos, ante los poderosos, y esto puede traer terribles consecuencias para la Argentina, como el alineamiento de Carlos Saúl Menem a favor de Bush padre en el año 1990, mandando 2 barquitos a la primera guerra del Golfo contra Saddam Hussein en 1990-91, y 3 años después justamente sufrimos la voladura de la embajada y después la voladura de la AMIA. No van a ser cosa que este alineamiento nuevamente nos traiga otros atentados terribles, confusos, y después por favor que no venga ningún gobierno, que no venga la DAIA, que no venga ninguna otra embajada a rasgarse las vestiduras. Te pongo otra noticia. La Nación del 27 de diciembre, AMIA, Garabano es el ministro de Justicia, sí, dijo que buscan alternativas. Mencionó la posibilidad del juicio en ausencia, que eso me parece una aberración jurídica, es una barbaridad, y también que el proceso siga en otro país, o sea, la tercerización de la justicia. Tribunal israelí, tribunal norteamericano, quizás es lo que están pensando. Eso sería una, como vos dijiste, bajada de lienzos. Total. Pero no de lienzos, de soberanía, entregar la soberanía argentina. Pero bueno, por ahí, aparte esas son las intenciones del gobierno. Ponete por un instante en el lugar de los acusados iraníes. Si yo veo que un país como la Argentina tiene un sistema judicial corrupto, donde un expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, a través de un juez federal, Galeano, cometió a un tipo que está preso, Tejeldín, para que culpara a Siria, digo, yo me voy a presentar ante esos tribunales que ahora están diciendo... pero Borger, que era el entonces presidente de la DAIA, de la AMIA, creo. De la AMIA. Sigo con noticias. Esto es del 7 de enero, Clarín. AMIA, el gobierno quiere impulsar el juicio en ausencia para los iraníes acusados. Forzar la máquina. Sigo máximo. Con noticias que tienen que ver con esto. La Nación, del 7 de enero. AMIA, impulsan en juicio en ausencia a los iraníes acusados. El gobierno enviará para ello un proyecto al Congreso, según confirmó la canciller Marcorra, que ayer recibió a la conducción de la DAIA. Aclaremos fuerte que apoyo la de DAIA decisión. En su sitio dice que esta idea del juicio en ausencia ha sido ideado por el Departamento Jurídico de la DAIA. Otra peligrosidad de que una ONG, un lobby a favor de una potencia extranjera, a mi juicio, que como es la DAIA, está generando los conceptos de jurisprudencia que luego son aplicados por nuestro gobierno. Otra nota te pongo. La Nación del 16 de diciembre es esto. AMIA, el gobierno apuesta a instaurar el juicio en ausencia. Macri creó una Secretaría de Estado para investigar el ataque a la Mutual Judía y también la muerte del ex fiscal Nisma. Y acá hay algo que me hace ruido, porque una Secretaría de Estado depende del Poder Ejecutivo. Y estas cuestiones de la investigación, tanto a los 2 atentados que hubieron en la Argentina, la voladura de la Embajada de Israel y la voladura de la AMIA, y el delito, la muerte dudosa del fiscal Nisman, son competencia exclusiva del Poder Judicial de la Nación Argentina. De ninguna manera
los otros dos poderes tienen que ingerir en las investigaciones que lleve adelante el Poder Judicial. Pero acá Macri creó una Secretaría de Estado para investigar el ataque. ¿Qué pasa si las conclusiones de la Secretaría de Estado de Macri difieren con las conclusiones del Poder Judicial de la Nación? Y fíjate otra cosa, Enrique, en este artículo que vos acabás de mencionar de La Nación, entiendo que es, en un párrafo dice que los acusados originalmente por el atentado fueron ex jerarcas del gobierno iraní, da los nombres, etcétera, son 8 o 9 personas, y uno de ellos es Hadi Soleimanpour, que fue el embajador de Irán en la República Argentina, que fue arrestado en Londres en el año 2003 por orden del juez local, pero siempre siguiendo la información que había recabado la supuesta inteligencia que estaba en manos del ex fiscal Nisman. Los ingleses lo arrestan, lo detienen, y luego las pruebas elevadas por Nisman eran tan flojas, tan carentes de sustancia, que lo terminaron liberando, le pidieron disculpas y le pasaron la factura de 400.000 libras de costas legales para pagar a la República Argentina.